A ver, buenas chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Venga, vamos a la faena. Entonces, teníamos el 5 de la 197, de la página 197. Vale, entonces nos dice, el Atomium es un monumento construido en Bruselas para la exposición, para la exposición universal de 1958. Nos dice, altura 102 metros, casi nada. Vale, y cada una de las esferas que lo componen tiene de diámetro 18 metros. Vale, entonces nos dicen, en la tienda de recuerdos hay dos reproducciones, nos dicen, pues una más pequeñica y otra más grande. Nos dicen una de 8 centímetros y otra de 20 centímetros. Vale, entonces nos dice, ¿cuál es la razón de semejanza entre ellas? Vale, pues voy a poner en relación la maqueta pequeña, ¿vale? Un Atomium así cutre, con la grande, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para pasar de la pequeña a la grande? Multiplicar por 20 octavos. ¿Y esto cuánto sería? Sería lo mismo que 5 medios, es decir, 2,5. Para pasar de la pequeña a la grande tenemos que multiplicar por 2,5, ¿vale? Entonces, vamos a ver. ¿Qué queréis hacer camino inverso? Pues ya sabéis, dividís por 2,5. Nos dice, ¿cuál es el diámetro de las reproducciones? Vale, sabemos que el diámetro de la grande es de 18 metros, ¿vale? Vale, pues no lo puedo saber, ¿vale? Así directamente. Sí que puedo relacionarlo con los datos de la altura de la grande, ¿vale? Entonces, la altura de la grande es 102 metros. Lo voy a poner en centímetros, ¿vale? Y la altura de la pequeña es 8, ¿vale? Entonces, si el diámetro de la grande es 1800, la pequeñita, ¿qué diámetro tendrá? Tendrá un diámetro X, porque son figuras proporcionales. Hay una relación de proporción directa. Podemos utilizar, si queréis, la regla de 3, no pasaría nada. Y entonces, ¿cuál sería el diámetro de la pequeña? Pues muy pequeñajo. Sería 1800 por 8 partido por 10.200. ¿Y esto cuánto sería? Un momento, 1800 por 8 dividido 10.200 nos quedaría 1,41 centímetros. Ese es el diámetro de la pequeña. ¿Vale? A ver, me voy a guardar este dato, ¿vale? Vale, hemos quedado que el diámetro de la pequeña, sigo en el apartado B, diámetro de la pequeña es igual a 1,41 centímetros, muy chiquitillo, ¿no? Entonces, me preguntan ahora, lo que me falta es el diámetro de la grande. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer de dos formas. Porque de la pequeña a la grande, las dimensiones, ¿cómo pasábamos? Multiplicando por 2,5, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya nos quedaría 1,41 por 2,5, es decir, 3,525.
3,525 centímetros. Porque esta, acordaros que era la razón de semejanza entre la pequeña y la grande. Vale, ¿que lo quisierais hacer de otra manera? Os lo voy a explicar. Sería repetir el mismo procedimiento que hemos hecho con la pequeña, ¿vale? Entonces, nos haríamos 10.200, que es la altura de la grande, es a 20 centímetros, como el diámetro de la grande, que son 1.800, al diámetro de la pequeña, de la reproducción de 20 centímetros, ¿vale? Y entonces os tiene que dar, operando esta regla de 3, lo mismo, 3,525 centímetros, ¿vale? La que os he dicho aquí es otra forma, si no queréis utilizar la razón, ¿vale? Entonces nos dice, si la maqueta pequeña pesa 200 gramos, ¿cuánto pesa la grande? Vale, chicos, entonces nos dice 5C. La maqueta pequeña pesa 200 gramos, entonces nos preguntan, ¿la grande? Vamos a ver. Peso, vale, está relacionado con lo que es el volumen, Entonces, si la maqueta pequeña pesa 200 gramos, ya sabéis que cuál sería el peso correspondiente. Más o menos muy parecido. Peso, volumen, están relacionados. Habría que multiplicar por 2,5, razón, pero al estar relacionado con el volumen sería al cubo, ¿vale? Entonces serían 200 gramos por 2,5 al cubo. ¿Y cuánto me quedaría esto? Muy fácil. Serían 3.125 gramos. Más mágico en kilos, 3,125 kilogramos. ¿Vale? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Vale. Nos dice el apartado D. Para pintar la grande... A ver, un momentico. Sí, para pintar la grande, dice... Se necesitan 400 gramos de pintura. Toda la grande. Vale. Entonces, la pequeña. Vale, muy fácil. Fijaros, la pintura está relacionada con la superficie que tiene cada una de las maquetas. Cuanta más superficie, más pintura necesitaremos, ¿vale? Pero en sí la pintura que se necesita va en relación a la superficie. A ver, entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo está relacionada la superficie de una y la superficie de otra? ¿Vale? Para pasar de la pequeña a la grande, la superficie multiplicábamos por 2,5 al cuadrado. Lo que pasa es que ahora vamos de la grande a la pequeña, ¿verdad? Superficie grande a la superficie pequeña. Va a haber un 2,5 y ya sabemos que está relacionada con 2,5 al cuadrado, pero ahora, como pasamos de la grande a pequeña, en vez de multiplicar, tenemos que dividir. Entonces, la grande necesita 300 gramos. ¿Cuánto necesitará la pequeña? Pues 400 dividido por 2,5 al cuadrado. ¿Y cuánto será esto? Pues vamos a verlo, ¿vale? Me da 64 gramos, es lo que se necesita, ¿vale?
Fijaros bien este paso, ¿eh? La superficie está relacionada con la razón al cuadrado, pero como pasamos de la grande a la pequeña hay que dividir por la razón al cuadrado, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya hemos acabado este ejercicio. Vamos al otro que teníamos de deberes. A ver, el siguiente ejercicio era de escalas, ¿os acordáis? Entonces, vale. Decía, era el 2 de la página 199. 2 de la página 199. ¿Qué teníamos que hacer aquí? Pues nada. Decía, sabiendo que la distancia que separa en la realidad el embarcadero de la fuente, esto dentro del dibujo que tenéis en el margen, ¿vale? En el margen de la página 199. Nos da, dice, sabiendo que la distancia que separa, distancia real entre embarcadero y fuente es igual a 136, nos pide aquí la distancia real, nos pide la escala, lo primero, la escala, y luego dos distancias, ¿vale? Las nuestras serán el B y el D. A ver, la escala era fácil porque era la distancia real entre la distancia en el mapa. En sí, solo tengo la distancia real, que es del embarcadero a la fuente, que es de 136 metros. Vale, ahora veremos que lo tendremos que pasar a centímetros, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver cuál es la distancia en el mapa. La distancia en el mapa, cogéis vuestra regla y del embarcadero a la fuente, más o menos, bueno, podemos redondear, ¿vale? Y podemos decir que son 7, 7 centímetros, ¿vale? Acordaros que hemos dicho antes que tanto esta distancia como esta tienen que ir en centímetros, en la misma unidad, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver cuánto queda. A ver, 136 dividido entre 7, pues nos queda 19,4. Esta es la escala, ¿vale? ¿Qué quiere decir esta escala? Quiere decir que 1 centímetro en el plano equivale a 19,4 centímetros en la realidad. En realidad se escribe 1.19,4. Esta sería la escala de la representación, ¿vale? Venga, pues vamos a los dos apartados que nos... Vale, entonces, nos dice el apartado B, ¿cuál es la distancia de la playa a la fuente? Ya sé yo que la escala, acordaros la escala, que lo que necesito es 1,19,4, porque yo en sí no sé la distancia real de la playa a la fuente. Lo que sé es la distancia en el plano. ¿Y cuál es la distancia en el plano? A ver, pues dejarme que lo mida un momentico. Cogéis la regla y más o menos serían 3,3, ¿vale? Sí, vale. Entonces sería la distancia en plano por la escala, que es 19,4, ¿vale? La distancia en el plano por la escala, ¿vale? Porque cada centímetro tiene que ser ampliado a 19,4, pues 3,3 tiene que ser ampliado por 19,4. 19,4. Vamos, que hay que multiplicar, ¿vale? Y me queda 64 0,02. Es un poco tarde, ¿eh, Sergio?
A ver, vamos a ver. Perdonadme un momentito, porque la escala la he calculado mal, muy mal. La escala, ¿qué era? 136 metros, que en centímetros son 13.600, entre 3,3. Vale, entonces, ¿qué me quedaría aquí? Ahora sí, 13.600 entre 3,3, que es 4.121,21. Vale, os lo digo porque aquí esto no me cuadraba ni a tiros. Entonces, ahora sí, queda 4.121,21, ¿vale? Por 3,3 Venga, chicos, pues vamos al 2, que es el siguiente que teníamos, ¿vale? 2 de la página 199. Vale, entonces, tenemos aquí un esquema, ¿no? Tenéis un croquis en la misma página 199 y es al que se refiere el problema. Entonces nos dice, sabiendo que la distancia del embarcadero a la fuente es de 136 metros, nos preguntan lo primero la escala. Esto es la distancia real. Entonces, ¿qué es la escala? Es la distancia real entre la distancia en el plano. La distancia real es 136, lo voy a poner ya en centímetros. Y la distancia en el plano entre los dos mismos puntos, es decir, el embarcadero y la fuente, es de 6,6, puede ser más o menos, a ver, 6,7, vale. Cada uno según la medida que tome, ¿vale? 6,7. Y entonces hago la cuenta y quedaría 13.600 dividido 6,7. Y nos quedaría aquí que la escala es 2029,85. Si queréis lo podemos tomar como 2030. Es decir, la escala es 1/2030. Es decir, cada centímetro de la realidad equivale a 2030. No, perdón, cada centímetro del plano equivale a 2030 de la realidad, ¿vale? Esto nos va a permitir hacer las cuentas que nos piden ahora. Venga, entonces el apartado que teníais era el C. ¿Y qué nos dice el apartado C? Nos dice de la playa a la fuente. Sabemos que la distancia en el plano de la playa a la fuente, esto a cada uno nos va a dar una cosa, porque cada uno lo va a medir de una manera. Esto queda de la playa a la fuente más o menos 3,3, ¿vale? Entonces, esto es 3,3 centímetros. ¿Cuál es la distancia real? La distancia real va a ser 3,3 por lo que era la escala. ¿Cuál era la escala? 2030 me parece, ¿no? ¿Vale? Entonces, 3,3 por 2030 es igual a 6.699 centímetros, es decir, 66,99 metros, es decir, más o menos 67 metros, ¿vale? Lo mismo con el siguiente, ¿vale? Vale, nos pregunta la distancia de la fuente
al camping. Pues, vale, la distancia en el plano de la fuente al camping, ¿cuánto es? Pues se puede ver, ¿vale? Que es 2 centímetros, ¿vale? 2 centímetros. Pues la distancia real de la fuente al camping será 2 por la escala 2030, es decir, que es 4060, ¿vale? Pues centímetros. Lo pasamos a metros, 40,6 metros es la distancia de la fuente al camping, ¿vale? Y es todo el rato igual, ¿vale, chicos? Bueno, pues vamos a ver hoy solo un poquito de teoría, ¿vale? Que es el teorema de Tales. Y el teorema de Tales, voy a entrar a saco con él. Y veréis que es muy intuitivo, ¿vale? Vale, ¿qué nos dice? Si tenemos dos rectas, cualesquiera que sean, R y S, y resulta que cogemos tres rectas paralelas, imaginaros las paralelas, porque ya sabéis que no me van a quedar paralelas, ¿vale? Esta A, B, C, R, S, rectas, y A, B, C, rectas paralelas que cortan A, R y S. Vale, entonces, vamos a ver. ¿Qué nos dice Tales? ¿Sí? Nos dice Tales que aquí tenemos 3 puntos A, B y C, y aquí otros 3 puntos A', B' y C'. ¿Vale? ¿Y qué nos dice? Que A, B va a ser A, B, C, como A', B' es A, B', C'. Es decir, que la razón que haya entre este y este va a ser lo mismo que el cociente entre este y este. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me seguís? La razón entre este y este va a ser lo mismo que la razón entre este trocito y este de aquí. ¿Vale? Esto es lo que nos dice Tales. ¿Vale? Os voy a decir yo otra cosita. Si pasamos este aquí y este aquí arriba, ¿qué quedaría? Quedaría que la razón entre este y este, o este entre este, va a ser lo mismo que la razón entre BC y B', C'. Es decir, que en este que tenemos aquí comparan estos dos trozos y va a ser lo mismo que la comparación de estos dos, la razón. ¿Vale? Si lo miráis así, la razón entre este y su equivalente en la otra recta va a ser lo mismo que la razón entre este trozo y su correspondiente en la otra recta. Las dos formas valen. Normalmente se enuncia así. ¿Vale? Venga, pues vamos a ver cómo se utiliza esto. Luego al final del tema haremos más ejercicios de Tales, no os apuréis, ¿vale? Tenemos el 2 de la página 202, ¿vale? Entonces nos dicen, comprueba que las dos rectas, las tres rectas del dibujo son paralelas, ¿vale? Bueno, no lo compruebo porque se ve. Tenemos aquí una recta, aquí otra recta, no me ha quedado muy parecida al dibujo, y esta que está un poquito más junta, ¿vale? Entonces esto es 1 centímetro, esto es 2 centímetros, esto es X,
y esto es 1,6 centímetros. Esta es la recta A, B, C, que supuestamente son paralelas, ¿vale? Eso con una regla y una escuadra lo comprobáis, ¿vale? Si están alineadas se ve. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Tales? Nos dice, tenemos dos rectas, que son estas dos. Tenemos estas tres rectas paralelas, ¿vale? Nos determinan 1, 2, 3, 4 segmentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que 2 es a 1, 2 entre 1, entre este, al dividirlo, tienen la misma razón que este entre este, que x entre 1,6. Y ya despejando de aquí, ¿qué pasaría? Que el x es 2 por 1,6. Es decir, vale, entonces el x es 3,2 centímetros. ¿Veis qué fácil? ¿Sí? También lo que os he dicho antes, que podéis comparar x con el 2 y decir que esto va a ser lo mismo que 1,6 entre 1. También lo podéis despejáis el 2 multiplicando y ya está. Bueno, chicos, pues por hoy lo vamos a dejar aquí, ir mirándolo poquito a poco, ir pasándolo a limpio. Hoy de momento no os mando muchos ejercicios, pero no os preocupéis que al final del libro hay y os mandaré para que practiquéis, ¿vale? Venga, pues un abrazo para todos, cuidaos los cuadernos, bien curiosos, ¿eh? Venga, besico, adiós.